¿Alguna vez has tenido la oportunidad de observar un fenómeno aéreo anómalo? ¿Crees que son de origen extraterrestre? Infinidad de personas afirman que sí, y muchas han tenido experiencias que no son de este mundo, como lo que le ocurrió a Héctor de Arecibo, Puerto Rico. Avistamientos inexplicables. La abducción de Héctor Molina. Como hemos hablado en episodios anteriores, la abducción es un tema bastante perturbador para muchas personas. Algunos recuerdan sus experiencias, otros necesitan terapia de regresión hipnótica para recordar esos momentos que, aunque muchas veces son traumáticos, para otros es el comienzo de una búsqueda interior para saber por qué a ellos. Buenas tardes, mi nombre es Héctor, soy de Puerto Rico, del pueblo de Arecibo. Pues mi relato es el siguiente: yo me encontraba durmiendo en mi cuarto, eran como las 2 de la madrugada más o menos, quizás un poco más tarde, cuando de momento sale de la oscuridad este ser extraterrestre. Lo que escuchaba en mi casa era como un zumbido y se me acerca a mí y me pone 3 dedos en la frente. Al ponerme esos 3 dedos en la frente, yo trato de gritar, pero no me sale la voz. Eventualmente me quedo dormido. Cuando despierto dentro de una sala grande, todo iluminado de blanco, muchos de ellos alrededor de mí hablando, pero yo podía escucharlos en mi mente. Mientras ellos estaban hablando, uno de ellos me mantenía su mano en mi cabeza y todos ellos alrededor. De ahí no me acuerdo nada más porque no sé qué pasó en ese lapso. Cuando de momento despierto nuevamente, estoy en mi cama, en mi cuarto. No recordaba nada de lo que pasó en ese lapso desde que sentí que me llevaron de mi casa al lapso en que volví. Me levanté con náusea, dolor de cabeza, mareo. En realidad no recuerdo en fin qué fue lo que sucedió en ese lapso al no estar en mi casa y al estar en ese sitio, en esa sala. Las personas que declaran haber sufrido una experiencia de este tipo relatan que fueron sacadas de sus automóviles o de sus hogares contra su voluntad, de modos extraños, y fueron luego trasladadas a lugares desconocidos, donde un grupo de pequeñas criaturas humanoides le practicaron una serie de exámenes corporales. Esos exámenes han ido desde simples inspecciones hasta complicados procedimientos quirúrgicos, mediante los cuales les realizaron implantes de artefactos presuntamente extraterrestres con fines poco precisos. Los casos de abducciones son más comunes de lo que parece. Generalmente el testigo cuenta su verdad una vez que comienza a tener síntomas de algo que no está bien, ya sea sueños recurrentes sobre la temática, temores a ciertos objetos o sonidos, o bien malestares físicos, dolores en lugares particulares, o bien, como narra Héctor, malestares en general. Pero, ¿cuál es la motivación detrás de estos secuestros ejecutados supuestamente por seres alienígenas? Nadie lo sabe a ciencia cierta, solo tenemos los testimonios de las personas, por lo que hay diferentes teorías, por supuesto. Quizás tengan un interés puramente científico, ya sea con un fin reproductivo como algunos creen, ya que se trataría de una raza a punto de extinguirse y los humanos seríamos compatibles para una posible hibridación, tal como te hemos contado en la serie 10 cosas que te harán creer en extraterrestres, la historia de Debra Tomey, una abducida norteamericana que afirma haber conocido a su hija híbrida. Esto tendría sentido si recordamos el supuesto pacto que tuvo el presidente Eisenhower, el cual habría autorizado estas abducciones a cambio de tecnología. Y, por otro lado, están los testigos que afirman que estos seres no quieren hacer daño, solo ayudar a sanar alguna dolencia o para mostrar su existencia y
generar conciencia de su presencia, quizás desde tiempos inmemoriales. Héctor, nuestro testigo, vive en Arecibo, un lugar muy conocido de Puerto Rico, no solo por la instalación de observatorios que justamente buscan vida extraterrestre, sino que es una zona donde los avistamientos y experiencias con seres son bastante comunes. Tal es así que el popular ufólogo puertorriqueño Reinaldo Ríos propuso al Congreso de Estados Unidos que cada 16 de julio se celebre el Día Internacional del Contacto del Tercer Tipo con Extraterrestres o Día del Abducido. Según detalló Ríos en un comunicado de prensa, este pide el apoyo de todas las personas que han sido testigos de alguna experiencia alienígena que se unan al evento y reclamen al gobierno de Estados Unidos que acepte que estos encuentros son reales, los respete y designe una ley de protección ciudadana para los afectados. El ufólogo adelantó además que tiene previsto celebrar los 16 de julio con una vigilia de observación nocturna que se transmitirá por internet. Ríos comenzó a obtener fama desde que en 1978 formó parte del grupo llamado Estación Universo, que reunía a personas puertorriqueñas que supuestamente habían sido contactadas por seres extraterrestres. Desde entonces, trabaja para construir un centro para el estudio de los fenómenos ufológicos en la localidad de Lajas, ciudad al sur de Puerto Rico, que tenga incluso una pista de aterrizaje para ovnis. En 1993 comenzó a organizar campamentos ovni mensuales en los que convoca a curiosos y expertos de Puerto Rico y otros países a realizar vigilias públicas para registrar con cámaras de fotografía y video posibles apariciones de objetos voladores extraños. En la Isla del Encanto, un grupo de cazadores de ovnis asegura haber encontrado el epicentro de esta actividad en el Caribe. Kiki García Montes nos lleva a Puerto Rico a conocer la ruta de los extraterrestres. La vigilia no ha hecho más que comenzar cuando suena la voz de alarma. Derecho a donde yo estoy. Pasó por encima de nosotros, en la misma dirección de nosotros. Pero aquí esto no es nada extraordinario, porque estamos en Lajas, Puerto Rico, en la denominada ruta extraterrestre, donde, según los lugareños, lo verdaderamente raro es no ver nada. Se están dejando ver más a menudo en esta zona. Algo quieren con nosotros. Y aseguran que este es uno de los 10 puntos en el mundo que los extraterrestres han elegido para hacer contacto. Al caer la noche, quienes ansían entrar en contacto se unen en meditación. Fue en una noche como esta, cuando, según Carlos, recibió la señal que cambió su vida. No más de 20 minutos después de estar meditando y hablando como decimos, con Dios, me hablaron telepáticamente y me dijeron que virara la cara para la izquierda y que le virara la cara rápidamente. Mira, aparezcan. El caso de Oneida García es quizás el más insólito. Ella cuenta que en su primer contacto con seres de otra dimensión la operaron sin instrumentos quirúrgicos. Me meten la mano por aquí y me hacen así, me viran todo al revés y sacan la mano, están un jato y vuelven, me enderezan otra vez. Y cuando se atoran con la costilla mía, la enderezaron. Un dolor que duele y no duele. En una ocasión, en diciembre de 2010, organizó la caza de un ser que atacaba animales en la zona. Cientos de personas se concentraron entonces en una marcha en la que participó incluso el entonces alcalde, quien ya había participado previamente en iniciativas para tratar de cazar al famoso chupacabras, que supuestamente amenazaba a los animales de los alrededores. Además de buscar seres extraños, Ríos también quiere construir un ovnipuerto en Puerto Rico, vértice del popular Triángulo de las Bermudas. Nosotros estamos diseñando, por lo menos de mi propuesta, ¿verdad?, es que se construyan unas pirámides que son bien alusivas al tema de los ovnis, una pista circular, unos museos. Asegura que fue sanado por extraños fuera de este planeta. Ha soñado con este ovnipuerto y ha estado dentro de una nave con seres.
del más allá. ¿Cómo podemos saber si usted miente o dice la verdad? Bueno, yo estoy ya próximamente, no sé si lo puedo decir por aquí, pero probablemente pues se está negociando para yo ir a un polígrafo, ¿verdad? Yo sé que los polígrafos también pues hay que considerar que también puedan tener sus fallas, pero yo estoy tranquilo. Cada día más personas se suman a estas iniciativas tratando de encontrar respuestas a lo que vieron. Si has tenido alguna experiencia como la de Héctor o has tenido algún avistamiento inexplicable, escríbenos y cuéntanos. Ve a la descripción del video o al primer comentario fijado para que puedas completar un formulario y nosotros te contactaremos.